otros tipos de deformación que aún no hemos tratado. Este ejemplo dice: la barra rígida BDE se soporta en dos eslabones, AB y CD. El eslabón AB es hecho de aluminio con módulo de elasticidad 70 gigapascales y tiene un área de sección transversal de 500 milímetros cuadrados. El eslabón CD es de acero con módulo de elasticidad 200 gigapascales y tiene un área de sección transversal de 600 milímetros cuadrados. Para la fuerza mostrada de 30 kilonewtons, determine la deflexión A del punto B, B del punto D y C en el punto E. Comiencen ustedes a botarle corriente a esto, a ver cómo nos va. No olviden que el primer paso importantísimo es hacer su diagrama de cómo sería ese diagrama de cuerpo libre. Debemos entender claramente la parte que nos dice aquí que rígida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las deformaciones, no vamos a tener en cuenta deformaciones BDE, o que sus deformaciones serían insignificantes frente a la deformación AB. Esto nos lleva a, vamos a hacer aquí un dibujito, tenemos un sistema de fuerzas externas en el punto E, conocida de 30 kilonewtons, y no conocemos cuál sería la fuerza en D. Llamemos la FD. ¿Y cuál será la fuerza en B, FB? Lo cierto es que a partir de este diagrama de cuerpo libre, usted en primera instancia plantea sus ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales debe ser 0. Ya nos resulta que la fuerza en B más la fuerza en D debe ser igual a 30 kilonewtons. Y tomamos momento en uno cualesquiera de los puntos, bien sea B o bien sea D, nos permite determinar esas fuerzas. Y una vez tenidas las fuerzas, pues es fácil calcular deformaciones. Vamos a ver cómo nos va entonces aquí. Este es el diagrama de cuerpo libre que teníamos mal dibujado allá, acá ya está. Con las dimensiones y las fuerzas FAB, FCD, 30 kilonewtons. Tomando momento, aquí se ha puesto como convención que se consideran positivos los momentos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por consiguiente, la fuerza de 30 kilonewtons nos genera un momento en sentido horario, por eso es negativo, menos 30 kilonewtons por su distancia al punto B, 0.6 metros, más
la fuerza FCD multiplicada por su brazo 0.2 nos debe dar igual a 0. Y aquí la única incógnita es F sub CD, que despejando sería 90 kilonewtons. El signo positivo que nos da aquí quiere decir que la dirección asumida en la ecuación apuntando la flecha hacia arriba es correcta. Por consiguiente, está en tensión. Acuérdense que cuando una fuerza sale del nudo es tensión. Cuando llega al nudo es compresión. Si usted toma momentos ahora con respecto al punto D, igualmente vamos a tener que sentido negativo, 30 kilonewtons por su brazo 0.4 menos FAB por 0.2 deberá ser igual a 0. Y aquí nos despeja FAB y nos da menos 60 kilonewtons. Este signo negativo nos indica que cuando pusimos esta flecha hacia arriba, asumimos que fuera tensión, pero al darnos negativo quiere decir que es al contrario, que la flecha va para abajo y que por consiguiente va a ser compresión. Ya tenemos las fuerzas. ¿Cómo calculamos los esfuerzos? Una pregunta. Diga. ¿Por qué se resta la fuerza AB? ¿Por qué se resta la fuerza AB? No es que se reste, sino que, mira, al plantear las ecuaciones, tú habías supuesto sentido positivo. Por eso, cuando tomamos momentos aquí, nos dio un momento sentido de las manecillas del reloj, que es contrario al que supusimos nosotros positivo, Sí, profe. sentido contrario. Ahora, si usted hace ecuaciones de equilibrio, le va a dar F sub CD 90, escribámoslo aquí ya que lo conocemos, con otro color. Vamos a escribir 90. Si usted dice suma de fuerzas verticales igual a 0, la única forma de que eso sea cierto es poniendo FA hacia abajo. Allí sí ya tenemos 90 hacia arriba, 60 hacia abajo y 30 hacia abajo. Suma de fuerzas verticales igual a 0. ¿Correcto? Te la pedí prestada, hombre. Para no ver si la tengo. Sí, me dejé entender. Sí, profe, sí. Ok. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre de la barra BA. La barra BA dice que es un material que tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y que tiene una sección transversal cuya área vale 500 milímetros cuadrados. Como ya sabemos que está trabajando en compresión con una fuerza de 60 kilonewtons, pues aplicamos nuestra ecuación que deformación es igual a la fuerza por la longitud dividida entre el área y dividida entre el módulo de elasticidad. El hecho de que sea compresión, pues quiere decir que se va a acortar. Y por esa razón, cuando es acortamiento, pues se pone con signo negativo, y cuando es estiramiento, con signo positivo. La fuerza es entonces 60. La hemos pasado a newtons multiplicando por 10 al cubo y multiplicando por la longitud que es 0.30 metros.
Ahora dividimos entre 500, eso está en milímetros cuadrados, y para ser coherente con las unidades, lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para que quede expresado en metros cuadrados. Y eso además toca multiplicarlo por el módulo de elasticidad, que es 70 gigapascales, que se han multiplicado por 10 a la 9 para convertirlo en pascales. Toda vez que pascales, ustedes saben, es igual a newtons por metro cuadrado. De allí que al hacer las operaciones y reemplazar o cancelar las unidades que se cancelen, hemos obtenido una deformación en el punto B de menos 514 por 10 a la menos 6 metros. El signo negativo indica una contracción del elemento AB y por tanto una deflexión hacia arriba. Delta B igual a 0.514 milímetros. Este punto, como está comprimiéndose, se va hacia arriba. ¿Hasta allí vamos bien? Ok. Vamos al diagrama de cuerpo libre del eslabón DC. Sabemos que tiene una fuerza en tensionamiento de 90 kilonewtons, que tiene una longitud de 0.4 metros, una área en la sección transversal de 600 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Aplicando la misma expresión de que deformación es igual a fuerza por longitud dividido entre el área de la sección transversal y dividido entre el módulo de elasticidad, pues tenemos que la fuerza es 90 por 10 a la 3 para pasarlo a newtons por 0.4 metros de longitud dividido entre el área, que son 600 milímetros cuadrados, y que para pasarlos a metros cuadrados lo multiplicamos por 10 a la menos 6 y multiplicado por el módulo de elasticidad, 200 gigapascales, que se ha multiplicado por 10 a la novena para pasar a pascales. Y eso ha dado como resultado 300 por 10 a la menos 6 metros, o sea, 0.3 milímetros, que se estiraría hacia abajo. Ya tenemos la deformación entonces en el punto B, tenemos la deformación en el punto D. Ahora, ¿cómo hacemos para averiguar la deformación en el punto E? Nos toca necesariamente construir un diagrama, ya con las deformaciones obtenidas. Sabemos que el punto B sube 0.514 milímetros y que el punto D baja 0.3 milímetros. Como la barra BDE es supuestamente indeformable, entonces la barra tiene que pasar por esos dos puntos, que son los puntos en donde se encogió la barra B y donde se estiró la barra D. Al hacer pasar esta línea por esos dos puntos, nos determina un punto de intersección con la línea horizontal, que era la posición inicial de la barra antes de deformar las barras BA y DC. Y aquí solamente queda plantear una ley de triángulos semejantes para poder conocer esta dimensión desconocida, que es la que nos interesa, delta E. ¿Cuánto ha deflectado el punto E?
Y entonces, en esa relación de triángulos tenemos una altura de 0,514 en proporción a esta distancia bien desconocida por ahora, pero que está expresada en función en el que se conoce que el cateto de vertical es 0,30 milímetros. Y puedes decir que el desplazamiento B' es proporcional de una manera que la distancia BH es proporcional a la distancia HD. Aquí son conocidos BB' 0,514 milímetros, los 200 milímetros de distancia X que todavía es desconocida y proporcional a HD que es X. Y aquí resulta que X es 73,7 milímetros. Y ahora, el triángulo HE' y el triángulo el triángulo H, el cateto, aquí está, prima, es proporcional al cateto D en la misma proporción que la longitud HE es proporcional a la longitud HD. Y eso, reemplazando valores, nos queda que delta E sobre 0,30 es igual a 400. Verticalmente 1,928 milímetros. Entonces tenemos aquí la fórmula de la deformación. El resto es geometría. Aló, aló, jóvenes. Profe. Les decía que se me fue internet por un rato. No sé en qué parte, hasta qué parte me alcanzaron a escuchar de la diapositiva antes.
que lo escuchaba desde hace rato, hace rato. A ver, entonces, regresamos a la anterior. Me está proyectando. Tampoco está la vista. No, profe. Ahora sí. No, lindo. El internet me está fallando. Ahora sí se mira. Sí, profe. Bueno, vamos a ver, quizá tengamos mejor conexión aquí. No sé si en el ejemplo alcanzamos a ver la deformación de la barra CD. ¿Sí alcanzaron a mirar eso o no? Pues un poco entrecortado, la verdad. Bueno, entonces vamos a repetir esta parte. La anterior, la de la barra Sí, es decir, AB. Bueno, entonces, cuando pasamos a la barra CD, tenemos acción en el punto D va a ser igual a la fuerza por la longitud dividido entre área y dividido entre módulo de elasticidad. Hemos hecho las mismas reemplazos pasando a las unidades competentes, como son newtons, metros, metros cuadrados y pascales, que pascal sabemos se puede simplificar porque es newton por metro cuadrado. De esa forma hemos obtenido una deformación en el punto D de 0.30 milímetros de estiramiento en el punto D, o sea que el punto D se va hacia abajo. Y después, para obtener la deformación en el punto E, hemos dibujado un diagrama de cuerpo libre de la barra ya inclinada y tenemos la relación de triángulos que tiene lados homólogos proporcionales y por eso decimos entonces que el lado BB' es proporcional al lado DD', de la misma manera que la longitud BH es proporcional a la longitud HD. Esto nos permite, reemplazando valores, BB' es 0.514, DD' es 0.300 y BH, lo tenemos aquí, es 200 menos X y X. Aquí despejamos nuestra incógnita X, 73.7 milímetros. Y pasamos al triángulo HEE', que es proporcional o semejante al triángulo HDD'. Y por consiguiente también planteamos aquí la correspondencia entre lados homólogos y tenemos que la longitud EE' es proporcional a DD' de la misma forma que la longitud HE es proporcional a la longitud HD. Situación en la que todos los valores ya son conocidos porque ya conocemos X, nos permitirá despejar la deformación delta E.
Y así las cosas, reemplazando valores, tenemos delta E es a 300, 0,300 milímetros, como 400 más X, 73.7, es a X, 73.7, y nos da una deformación de 1,928 milímetros, que se estira la barra CD, y por consiguiente eso quiere decir que el punto D se va hacia abajo, a 1,928 en sentido vertical. Bueno, les decía que el asunto de las deformaciones nos va a permitir resolver algunos ejemplos, algunos ejercicios que tenían dificultad para resolverse con las tres ecuaciones de la estática. Ahora, auxiliándonos en otra ecuación de deformaciones, podemos resolver problemas que de otra manera, solo con las fórmulas de equilibrio, no se podrían resolver. Por eso tenemos aquí, dice, con frecuencia aparecen conjuntos de elementos cargados axialmente en los que las ecuaciones de equilibrio estático no son suficientes para determinar las fuerzas que en cada sección soportan. Esas condiciones se dan en estructuras en las que las reacciones o las fuerzas resistivas internas exceden en número al de ecuaciones independientes de equilibrio que puedan establecerse. Tales casos se llaman estáticamente indeterminados y requieren ecuaciones adicionales que relacionen las deformaciones elásticas con los distintos elementos. La variedad de casos es tan grande que es preferible describirlos mediante ejemplos que muestren cómo se aplican los principios generales siguientes. 1. En el diagrama de cuerpo libre de las estructuras o de parte de ella, aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. 2. Si hay más incógnitas que ecuaciones independientes de equilibrio, obtener nuevas ecuaciones mediante relaciones geométricas entre las deformaciones elásticas producidas por las cargas y por las fuerzas desconocidas para ver con claridad estas relaciones, dibujar un esquema exagerando las deformaciones elásticas. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, un pilar de concreto de poca altura. Bueno, esto de poca altura sabemos que es debido a que las columnas, cuando son muy esbeltas, es posible que antes de que se deformen por compresión, se puedan deformar por pandeo, y eso se estudia en otras disciplinas de la ingeniería. Entonces, por eso limitamos a que partimos del hecho que es un pilar de poca altura en el que no interesa el pandeo. Se ha reforzado axialmente con 6 barras de acero de 600 milímetros cuadrados de sección, colocadas simétricamente en círculo alrededor del eje del pilar, como se indica en la figura 2.9. Se aplica una carga de 1000 kilonewtons. Determinar los esfuerzos en el concreto y en el acero, teniendo en cuenta los módulos elásticos. Módulo elástico en el acero, 200 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Y concreto, 14 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Ese es entonces el asunto. Piensen un poquito a ver cómo les funciona a ustedes ese cerebro para ver cómo resolvemos este ejemplo que es muy sencillo.
Yo tengo aquí un esquemita que nos puede ayudar un poco. Profe, ¿podría regresar un momento la diapositiva? Ya. Y está. Ok, gracias. Entonces les decía que dibujando ese pilar en su vista frontal sería algo parecido a lo que tenemos allí en la pantalla. Aplicamos una carga, en este caso es de 1000 kilonewtons. Y debemos esperar que obviamente exista una deformación, que tal como nos indicaban las pautas, la dibujamos nosotros exagerada para poder observar. Entonces vamos a tener como referencia la parte superior del pilar, no de la platina que permite transmitirle la carga. Y habrá descendido una determinada cantidad. Nuestras ecuaciones para poder saber qué esfuerzo tiene el concreto y qué esfuerzo tiene el acero. En primer lugar, pues habrá que plantear una ecuación de equilibrio. Toda vez que cuando usted haga un corte por cualquier parte, una sección transversal, ya sabemos que en esa sección transversal, para equilibrar esta fuerza externa P, tendrá que repartirse una parte para el concreto y una parte para el acero. Y entonces vamos a decir que la fuerza P tendrá que ser igual a P sub C, la fuerza que absorba el concreto, más P sub S, o P sub A, la fuerza que absorba el acero. Esa es nuestra primera ecuación. Pero aquí no tenemos más ecuaciones de la estática. Aquí no podemos tomar momentos, no podemos hacer más nada. Más que plantear la ecuación de deformaciones. Para que esto sea verdad, se necesita que esta deformación, que la vamos a llamar delta, ¿qué condición deberá cumplir esa deformación para que lo que estamos viendo en los gráficos sea cierto? Pues tendrá que darse que la deformación en el concreto sea igual a la deformación en el acero, delta A. Eso es todo lo que hay que saber desde el punto de vista conceptual. Lo que sigue es pura carpintería. Pero es una carpintería un tanto engorrosa, por cuanto hay que tener los ojos bien abiertos en la compatibilidad de unidades de medida con que se trabaje. Usted ya sabe que la deformación en el concreto es igual a la fuerza P, P sub C, para identificar qué es la fuerza que le corresponde al concreto,
multiplicada por L, dividida entre área. ¿Qué área? El área de concreto, obviamente. Y multiplicada por el módulo de elasticidad ¿de quién? Del concreto. Asimismo, tendremos que plantear deformación en el acero, delta A, igual a la fuerza P que absorba el acero, multiplicada por L, dividida entre el área del acero y el módulo de elasticidad del acero. Alguien podría decir aquí, bueno, pero entonces eso nos complicó más la cosa, porque a las ecuaciones que ya teníamos como incógnitas, la fuerza en A y la fuerza en C, ahora se sumaron las deformaciones y además se sumaron las longitudes, L y L. Y aquí es donde más de un estudiante pega el grito. Faltan datos. Necesitamos conocer cuánto vale L. ¿Ustedes qué opinan? Si hará falta conocer L. Al igualar las ecuaciones se cancela. Claro. Exactamente. Usted ya tiene aquí la premisa de que las deformaciones son iguales. Entonces, si igualamos estas dos cosas, se cancela L, ya no tenemos problema con L. Y además, usted ya sabe, por lo poquito que hemos aprendido nuevo, que el esfuerzo en el concreto, sigma sub c, es igual a la fuerza en el concreto dividida entre el área de concreto. ¿Verdad? Y también sabemos que el esfuerzo en el acero deberá ser igual a la fuerza que pone el acero, que sub A, dividido entre el área de acero. Esto me permite entonces decir que esfuerzo en el concreto dividido entre el módulo de elasticidad del concreto y multiplicado por L será igual al esfuerzo en el acero multiplicado por L y dividido entre el esfuerzo en el acero. Aquí es donde podemos cancelar L y L que están en ambos lados de la igualdad. Y puedo despejar esfuerzo en el acero igual al esfuerzo en el concreto multiplicado por el módulo de elasticidad del acero y dividido entre el módulo de elasticidad del concreto. Como estos módulos de elasticidad son conocidos, el uno vale 200 y el otro vale 14. Ambos están por 10 a la que. Veamos el enunciado un ratito. Esos están por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. O sea que si dividimos 200 entre 14, tenemos que el esfuerzo en el acero es igual a 14.28 el esfuerzo en el concreto.
¿Cómo les parece? Y ya tenemos una ecuación que nos liga los esfuerzos que tenemos que encontrar. Pero aparte de eso tenemos esta ecuación, que la suma de fuerzas debe ser igual a 1000 kilonewtons. Si yo despejo de aquí la fuerza del concreto P sub C es igual a el esfuerzo en el concreto multiplicado por el área en el concreto y el esfuerzo, y la fuerza del acero, P sub A, es igual al esfuerzo en el acero multiplicado por el área en el acero. O sea que yo puedo plantear otra ecuación que diga sigma C por A sub C más sigma A por A sub A, sigma A por A sub A igual a 1000 kilonewtons, que podemos poner 1.000.000 o 1 por 10 a la 6, 10 a la 6 newtons. ¿Y qué sucede aquí con este sigma A? Que está en función de sigma C. Entonces ya me entendió que si reemplazamos aquí, tengo una ecuación en que la única incógnita es el esfuerzo sigma C. Por favor, esa carpintería de aritmética, sí se las dejo a ustedes. A ver, por favor, ¿cuánto les da esa? Tenga en cuenta que el área en el concreto era 300 milímetros por 300 milímetros, era la sección, ¿no? Pero a esa sección hay que quitarle 300 por 300 menos el área que ocupan las varillas, que sería 6 por, creo que eran 60 milímetros. Y el área del acero es precisamente 6 varillas por 60 milímetros cuadrados que tiene cada varilla. Perdón, no eran 60 sino 600 milímetros cuadrados. Espero resultados.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Hay algún resultado? Hola, jóvenes, ¿se fueron? Profe, Diga, ya tengo un resultado. diga usted. 7.256 7.256 por 10 a la 6 pascales. 10 a la 6 pascales. Eso es lo mismo que decir 7.25 megapascales, ¿no es cierto? Está muy cercano. De pronto hay alguna aproximación en decimales mal ejecutada. El valor real es 7.5 megapascales. 7.5. ¿Y cómo hacemos para conocer cuál es el esfuerzo en el acero? Pues será simplemente, aquí lo teníamos, 14.28 sigma C. O sea que en el acero es 7.5 por 14.28. Y eso nos da 107 megapascales. Megapascales. Bueno, ya podremos obtener ya con esos esfuerzos, podemos obtener cuál es la fuerza que recibe el concreto, cuál es la fuerza que recibe el acero, y además también podemos conocer cuánto es la deformación. Esa ya sabemos que debe ser la misma para el concreto que para el acero, porque ese fue nuestro punto de partida.
Bueno, queda resuelto este problemita, ¿no? Una pregunta. Ujú. Este lo van a resolver ustedes. Una barra horizontal de peso despreciable y que se supone absolutamente rígida está articulada en el punto A, como indica la figura 2.1 o 2.11A, y cuelga de una varilla de bronce de 2 metros y otra de acero de 1 metro de longitud. Si los módulos elásticos son de 83 y 200 giganewtons metro cuadrado para el bronce y el acero respectivamente, y los límites de proporcionalidad son 240 meganewtons por metro cuadrado para el acero y 140 meganewtons metro cuadrado para el bronce, determinar los esfuerzos en cada varilla. Aquí está. Bueno, ese les queda de inquietud. Como ayuda. Ese sería el planteamiento.
diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza en el punto E, una fuerza en el punto A. Cuando actúen estas cargas de 50 kilonewtons, como esta barra está articulada en el punto A, tiende a asumir la posición inclinada mostrada en la figura. De aquí obtenemos la deformación en A y la deformación en B y la relación que puede existir entre estos dos valores sale, como ya lo vimos, a partir de las ecuaciones de triángulos semejantes. Aquí hay otro. El conjunto de la figura consiste de una barra rígida AB de masa despreciable articulada en O. ¿Por qué nos dice de masa despreciable? Lo mismo que en el caso anterior. Para que no nos preocupemos del peso propio de la barra. Articulada en O mediante un perno y fija a las varillas de aluminio y de acero. En la configuración mostrada, la barra AB está en posición horizontal y hay un claro delta igual 4 milímetros entre la punta inferior de la varilla de aluminio y su articulación en D. Calcule el esfuerzo en la varilla de acero cuando la punta inferior de la varilla de aluminio se articula en el apoyo D. Bueno, y hay otros más, muchos más que encuentran en los libros que ustedes tienen. Este ya es como para que vayan tomando cuerpo de ingenieros. Para la armadura de acero, E igual módulo de elasticidad 29 por 10 a la sexta libras por pulgada cuadrada. Y las cargas mostradas en la figura determinen las deformaciones de los elementos BD y DE. Si se sabe que sus respectivas áreas de sección transversal son de 2 pulgadas cuadradas y 3 pulgadas cuadradas. Esto es para trabajarle, jóvenes. Bueno, pasemos a mirar un ratito el concepto de deformación por cortante. Hasta el momento hemos trabajado fuerza axial y sabemos que ese elemento de longitud L se estira un determinado valor delta L, o si cambiamos el sentido de las flechas se comprime. Ahora sabemos nosotros que la fuerza cortante es la que actúa paralela al plano, es decir, esta fuerza va a actuar en esa cara de ese cubo que tenemos allí, tangencial o paralela al plano en el cual actúa, ya no es perpendicular al plano. Como tendrá que haber una reacción de igual magnitud y sentido contrario, pues tendremos por el plano inferior
Igualmente una fuerza de igual magnitud de sentido contrario, pero sucede una cosa, que como sus directrices no son colineales, sino que son paralelas, ese sistema no estaría en equilibrio. Para que haya equilibrio tendrá que existir un momento que equilibre ese torque, ese par. Y cuando esas fuerzas que actúen causen la deformación en el elemento, el cubo que originalmente tenía sus aristas, todas perpendiculares entre sí, ahora ha perdido el ángulo recto en esta parte y en esta parte. O sea que la deformación por cortante es una deformación angular. Esa era la posición inicial de nuestro bloque cúbico. Teníamos una altura h y ahora hay una deformación delta x y por consiguiente un ángulo teta. Lo vemos ese caso de deformación tipificado como cuando ponemos el diccionario Larousse, ese que antes lo usábamos todos los días, pero que ahora fue reemplazado por la Wikipedia. Nos sucede exactamente lo mismo. Aplicamos una fuerza tangencial, se produce un desplazamiento delta x, el cual arrastra consigo un valor angular teta. El esfuerzo cortante tiene las mismas dimensiones que la presión, pero tiene la dirección de la fuerza tangencial. Las unidades del esfuerzo cortante son las mismas que las de presión, newtons por metro cuadrado, o ya sabemos que esos son pascales, o lo podemos convertir en kilopascales, megapascales, o si estamos en el sistema inglés, serán libras por pulgada cuadrada, o kilolibras, o algo así. El cortante, acuérdense, lo manifestamos como esfuerzo con la letra griega tau. Esta es la letra griega tau que se escribe como una T, pero así. Tau igual a la fuerza superficial dividida entre el área sobre la cual actúa, área paralela a la dirección de la fuerza. Ya no es el área perpendicular de la sección transversal como veníamos utilizando. Y la rigidez que tenga un cuerpo para oponerse a este tipo de deformaciones se denomina el módulo elástico transversal, también llamado módulo de cortante o rigidez. Si se considera un cubo sometido a una fuerza cortante y se calcula la razón entre el esfuerzo cortante y la deformación angular, tenemos entonces el módulo de rigidez G es igual al esfuerzo cortante dividido entre el ángulo teta. Sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área y que el ángulo teta se puede calcular como delta X sobre L. Aquí hay que hacer un llamadito de atención. Cuando, obviamente en la vida real, para los materiales con que trabajamos en ingeniería, como el concreto, el acero, la madera, estas deformaciones son muy pequeñas. Por consiguiente, dan origen a ángulos muy pequeños. Cuando los ángulos son muy pequeños, se dice que
la tangente del ángulo tiende a parecerse al mismo ángulo. Por eso es que decimos que delta X sobre L, que realmente es la tangente de teta, se puede considerar aproximadamente igual al ángulo teta. Y por eso reemplazamos aquí delta X sobre L. Ordenando esta expresión, el L que está de denominador en el denominador pasa arriba a multiplicar, y este que está dividiendo al numerador pasa a multiplicar al denominador, y nos queda que el módulo de rigidez es la fuerza por la longitud dividido entre la deformación delta X y multiplicado por el área. Esto tiene aplicación directa en la ingeniería, especialmente, por ejemplo, cuando vemos la deformación que produce la carga sísmica en los muros de ladrillo. Es ni más ni menos que lo que acabamos de mirar. Se produce un desplazamiento que obliga o tiende a obligar al cambio de forma. El elemento que era rectangular ahora es un paralelogramo, y la principal deformación que se observa radica en que en la posición original, cuando es un rectángulo, las dos diagonales tienen la misma dimensión. La diagonal, vamos a dibujarla. Aquí hay una diagonal. Y la otra diagonal. Las dos tienen la misma longitud, que se calcula como la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Cuando le aplicamos la fuerza y tiende a producirse esa deformación, resulta que ahora la una diagonal se estira y la otra diagonal se acorta. Como nosotros ya sabemos que un estiramiento tiene implícito fuerzas de tensión y un acortamiento tiene implícitas fuerzas de compresión. Lo que está sucediendo aquí entonces es que esta diagonal está sufriendo tensión aquí, aquí, en tanto que esta diagonal está sufriendo compresión en sus esquinas. Ahora bien, el ladrillo es un buen material para soportar compresión, además de que el ladrillo aquí no actúa solito, sino que actúa con el mortero de cemento y arena que se utiliza para la pega del ladrillo. Entonces, el ladrillo con sus materiales de pega conforman un buen sistema para soportar cargas de compresión, pero no son idóneos para soportar cargas de tensión. Cuando se ve tensionado, se rompe. Por eso, como aquí hay tensión, aparecerá la rotura o una fisura por aquí. El problema es que el sismo primero nos empuja para un lado y después nos empuja en sentido contrario. Y entonces tenemos, y entonces tenemos nuestro murito bailando de un lado para otro. Una vez se tensiona la una diagonal y la otra se comprime. Y cuando venga la vibración del sismo en sentido contrario, también se invierte. La diagonal que anteriormente se tensionó, ahora se comprime. Y la otra diagonal que estaba comprimida, ahora se tensiona. Y termina entonces el muro rajándose en forma de X.
Esto es lo que aparece allí. Por esta razón que les dije hace un momento. En la una diagonal hay tensión, en la otra diagonal hay compresión y después lo contrario. Tensión, compresión y aparece la fisura en el otro sentido. Y termina agrietándose con una X. Y esta es la realidad. Esto es en un laboratorio. Bueno. Tenemos también esfuerzos de origen térmico. Se ha supuesto que todos los elementos y estructuras que hasta ahora se han considerado se mantienen a la misma temperatura cuando soportan cargas. Ahora se estudiarán situaciones que involucran cambios de temperatura. Primero, considere la varilla homogénea AB con sección transversal uniforme que descansa libremente en una superficie horizontal lisa. Si la temperatura de la varilla se eleva en delta T, se observa que la varilla se alarga por una cantidad delta sub T, que es proporcional tanto al cambio de temperatura delta T como a la longitud L de la varilla. Se obtiene entonces que la deformación delta sub T es igual a el incremento de temperatura multiplicado por la longitud y por un factor alfa, donde alfa es una constante que característico del material llamado coeficiente de expansión térmica. Como delta T y L se expresan ambas en unidades de longitud, alfa representa una cantidad por grado centígrado o por grado Fahrenheit, dependiendo si el cambio de temperatura se expresa en grados Celsius o Fahrenheit. Con la deformación delta T debe asociarse una deformación unitaria E sub T. Ya sabemos que la deformación unitaria es la deformación total dividida entre la longitud. Se concluye entonces que la deformación unitaria será igual a ese coeficiente de expansión térmica multiplicado por el gradiente de temperatura o el incremento de temperatura. Estas son las gráficas a las que hacía referencia cuando explicaba que por aumento de temperatura los cuerpos se dilatan y por disminución de temperatura se contraen. La deformación E sub T se conoce como deformación unitaria térmica, ya que es causada por el cambio en la temperatura de la varilla. En el caso que consideramos aquí, no existe esfuerzo asociado con la deformación E sub T. Ahora suponga que la misma varilla AB de longitud L se coloca entre dos soportes fijos a una distancia L, uno del otro. Nuevamente, no existe esfuerzo ni deformación en esta condición inicial. Pero si se eleva la temperatura en delta T, la varilla no podrá alargarse debido a las restricciones impuestas en sus extremos. La elongación delta T de la varilla es, por tanto, cero. Como la varilla es homogénea y de sección transversal uniforme, la deformación E sub T en cualquier punto es delta T sobre L. Y por lo tanto también cero. Sin embargo, los soportes ejercen fuerzas P y P' iguales y opuestas sobre la varilla después de que se haya elevado la temperatura para evitar que se elongue.
Se tiene, por tanto, que se crea un estado de esfuerzos sin su correspondiente deformación en la varilla. Aquí está la explicación. Si nosotros tenemos restringido la libertad de movimiento de esta varilla AB, si tuviéramos como acá libertad de movimiento, esa varilla se estira una distancia, una longitud delta t. ¿Qué necesitamos para que vuelva al tamaño original? Generar una fuerza que comprima y que haga deformar un delta P. Para restablecer las condiciones iniciales, pues el delta P tendrá que ser igual al delta T. Pero como del otro lado sucede lo mismo. Para que eso sea cero, debe darse entonces este equilibrio de ecuaciones, de donde se concluye entonces que el incremento de temperatura, cuando nosotros restringimos la libertad de movimiento, genera un esfuerzo. Y para que ese esfuerzo se produzca, equivale a haberle aplicado una fuerza de compresión P que tendría el valor del área por el módulo de elasticidad por el coeficiente de expansión térmica alfa y por el incremento de temperatura delta T. Se considera a la estructura descargada de toda fuerza aplicada y sin ligaduras que impidan la libre deformación térmica. Representar en un esquema estas deformaciones, ahora ya posibles, exagerando sus magnitudes. En el punto 2, se aplica ahora a la estructura las fuerzas necesarias desconocidas para que vuelva a las condiciones iniciales de restricción de movimiento. Representar estas fuerzas en el esquema anterior. Y tercero, las relaciones geométricas entre las deformaciones debidas a la temperatura y las debidas a las fuerzas aplicadas en el esquema proporcionan unas ecuaciones que junto con las de equilibrio estático permiten determinar las fuerzas desconocidas. Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento a distintos casos. Bueno, aquí tenemos valores de algunas de muchas variables, pero la que nos interesa a nosotros está acá, en la última columna, coeficiente de expansión térmica, alfa, está aquí por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. Bueno, y tenemos aquí para aleaciones de aluminio, aleaciones de hierro fundido, aleaciones de cobre, de magnesio, de acero, de titanio, y para otros materiales no metálicos como el concreto, como el plástico y la madera. En la madera no está definido porque la madera es caso aparte. Debe considerarse en qué dirección se está teniendo en cuenta. La madera no es un material isotrópico. ¿Qué quiere decir isotrópico? Isotrópico quiere decir que tiene las mismas características o propiedades en todas las direcciones. Eso le pasa al concreto, le pasa al acero. No le sucede a la madera. La madera tiene un comportamiento siguiendo la dirección de la fibra y tiene otro comportamiento perpendicular a la fibra
y otro comportamiento tangencial a la fibra. Bueno, aquí tenemos este primer caso. La barra de acero A36 que se muestra en la figura 418A cabe justamente entre dos soportes fijos cuando la temperatura inicial es de 60 grados Fahrenheit. Si la temperatura se eleva a 120 grados Fahrenheit, determinar el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. Entonces, la sección de la barra es de 0.5 pulgadas por 0.5 pulgadas y tiene 2 pies de longitud. Tenemos entonces en el estado inicial sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Por consiguiente, si existiera alguna fuerza en A o en B, deberán ser iguales y de sentido contrario. Pero el problema es estáticamente indeterminado porque estas fuerzas no pueden determinarse a partir del equilibrio. Ahí solamente podemos decir es que suma de fuerzas es igual a 0. Pero yo pensé que estaba completo acá. Bueno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Lo que nos deja en los conceptos. Liberemos, bien sea el punto A o el punto B, y vamos a obtener cuál es la deformación por temperatura, delta T. Están dadas las fórmulas, por acá estaban, aquí están. Delta T igual a alfa por delta T, o si se quiere, alfa por delta T por L. Esa es la deformación total, delta T igual a alfa por delta T sobre, por L. Deformación unitaria es cuando dividimos entre L, por eso nos queda alfa por delta T. Entonces, en nuestro caso tenemos primero el material acero A36. El incremento de temperatura delta T pasó de 60 a 120, delta T 60 grados Fahrenheit. La longitud, 2 pies. La sección 0,5 por 0,5 pulgadas. Entonces, si esa barra tiene libertad de deformación, ¿cuánto será esa deformación? Es la pregunta. Esto nos manda a consultar, como es acero A36, yo no sé si en esa tablita que vimos estaba el acero A36. Acero A36, aquí está. Alfa 6.6 por 10 a la menos 6. Vamos a anotarlo acá. Alfa 6.6 por 10 a la menos 6 si era
Si era esa, ¿no? 6.6 por 10 a la menos 6 por grado Fahrenheit. Entonces, nuestra fórmula delta T igual a alfa por cambio de temperatura y por longitud nos queda que alfa sub T es igual a 6.6 por 10 a la menos 6 esto está sobre grado Fahrenheit. Multiplicado por el incremento de temperatura, 60 grados Fahrenheit. Y por la longitud, hacémoslo a pulgadas. ¿Recuerdan ustedes cuántas pulgadas tiene un pie? 12. Por 12, entonces serían por 24 pulgadas. Y eso nos da entonces 6.6 por 60 por 24 y por 10 a la menos 6 nos da una deformación de 0.095. 0.0095 pulgadas. Entonces, ¿qué hicimos? Le quitamos la restricción de movimiento y la dejamos que se deforme libremente. Esto aumentó un delta que vale 0.0095 pulgadas. Ahora sí que tengo que hacer ahora. Aplicarle una fuerza que aún no conozco. Una fuerza P que haga que la deformación se encoja estas 0.0095 pulgadas. Para ello, ¿qué necesitamos? ¿Se acuerdan ustedes que el delta era igual a P L sobre A y sobre E? Fuerza por longitud dividido entre área dividido entre módulo de elasticidad. Ya conocemos la deformación que le produjo el incremento de temperatura. De aquí, lo que hay que conocer es la fuerza P o el esfuerzo P sobre área. Conocemos longitud, no la tenemos aquí, pero sí se puede conocer cuál es el módulo de elasticidad de este acero. Entonces, no es sino ir a despejar cuánto vale la fuerza P y cuánto vale la fuerza P dividido entre área. Necesitamos módulo de elasticidad, vamos a ver acá. Acero estructural A36. Módulo de elasticidad, aquí está. Épale, ¿qué es que me pasa este mouse? Ya está por acá. El módulo de elasticidad 29
por 10 al cubo, kilolibras por pulgada cuadrada. 29 por 10 a la 3 KSI. Bueno, entonces está todo dado para que ustedes no tengan el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. Sí está claro, ¿verdad? Pues, ok. Otros programitas de aplicación. La liga rígida, la figura 419A, se fija a la parte superior de los 3 postes hechos de acero A36 y aluminio 2014 T6. Cada poste tiene una longitud de 250 milímetros. Cuando no se aplica carga a la viga y a la temperatura de 20 grados centígrados. Determine la fuerza que soporta cada poste. Si la barra se somete a una carga uniformemente distribuida de 150 kilonewtons por metro y en la temperatura se eleva 80 grados centígrados. Entonces también aquí como diagrama de cuerpo libre tenemos, bueno, aquí están los valores de módulos de elasticidad para el acero, módulo de elasticidad para el aluminio era que trabajaba aquí, sí, ¿no? Acero A36 y aluminio. Acero, aluminio, acero. Bueno. Y tenemos el coeficiente de expansión térmica del acero y del aluminio. Si planteamos nosotros el diagrama de cuerpo libre de la viga, la carga es de 150 que multiplica, como son kilonewtons por metro lineal, para saber cuánto vale la carga completa tengo que multiplicar 150 kilonewtons por cada metro lineal de viga. La viga tiene en total 300 y 300 milímetros, o sea, 600 milímetros. 600 por 150, eso nos da 90.000. Perdón, pero tengo que dividir. Dividido ahora y las reacciones en el concreto, en el aluminio, nos permiten plantear la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Como la carga está centrada en este primer instante, podemos decir que 2 veces la fuerza en el concreto, en el acero, perdón, más la fuerza en el aluminio, menos la fuerza externa, 90 por 10 a la 3 newtons es igual a 0. Esto en razón de que la carga está aplicada uniformemente en toda la viga.
Para que esto sea real, tiene que haberse dado que todas las deformaciones son iguales. Es decir, que las barras de acero y aluminio se deforman en igual magnitud. Esto quiere decir entonces que la deformación en el acero es igual a la deformación en el aluminio. Y como ya tenemos las características de cada material, pues podemos encontrar cuánto vale la fuerza AC y cuánto vale la fuerza AL. ¿Cierto? Delta AB igual a ser el deslizamiento térmico delta T que se produce está contrarrestado por la fuerza F que se requiere para empujar la barra delta F de regreso a su posición original. La condición de compatibilidad en A se convierte en delta AB igual a 0, o sea que la deformación por temperatura menos la deformación por fuerza debe ser 0. Al aplicar las reacciones térmicas y de carga menos desplazamiento, se obtiene que delta T por L menos F por L sobre AE debe ser igual a 0. O lo que estábamos diciendo nosotros. La deformación por temperatura es igual a la deformación por fuerza, pasando al otro lado de la igualdad con signo positivo, que daría eso que estamos planteando. Así entonces, con base en los datos de la página de este libro, que fue las columnas que les mostré con esos datos, entonces tenemos que la fuerza es igual a alfa, 6.60 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit por 120 grados Fahrenheit menos 60 grados Fahrenheit por 0,5 pulgadas cuadradas. Este es el que resolvimos antes, que me han puesto en desorden. Bueno, sí están en desorden estas. Esta es la solución del problemita que lo resolvimos y que quedaron planteadas las operaciones. Bueno, aquí hay otros también relacionados con temperatura. Aquí tenemos 3 barras, cada una fabricada con diferentes materiales, están conectadas entre sí y ubicadas entre 2 paredes. Cuando la temperatura es 12 grados centígrados, determine la fuerza ejercida sobre los soportes rígidos cuando la temperatura es 18 grados centígrados. Las propiedades del material y el área de la sección transversal de cada barra se muestran en la figura. Bueno, aquí sí ya no tenemos que ir allá. Módulo de elasticidad del acero, 200 gigapascales. Módulo de deformación térmica, 12 por 10 a la menos 6 por grado centígrado. Para el latón, módulo de elasticidad, 100 gigapascales. Módulo de variación térmica, 21 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Y para el cobre, 120 gigapascales y módulo de deformación térmica 17 por 10 a la menos 6 por grado centígrado. Están las longitudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos. Primero, libere la estructura. Quitemos esta restricción de un lado. Y según el incremento de temperatura, vamos a encontrar cuánto se dilató el cobre, cuánto se dilató el latón y cuánto se dilató el acero.
ahora sí aplicamos una fuerza que tendrá que restituir estas deformaciones. Otro ejemplo que les queda para trabajarlo. Creo que ya no alcanzamos a ver este tema de la relación de Poisson-Plus. Ya tenemos. ¿Puede regresar cuanto a la anterior diapositiva? Sí, señor. Profe, disculpe, ¿para cuándo quedaría el primer parcial? Ustedes tienen la palabra. Profe, ¿va a hacer un taller antes del parcial? Podría ser, claro, plantearles para mañana un tallercito. Sí, profe, sería bueno. Uh-huh. Mañana, mañana tengo clase con el otro grupo. Profe, ¿para qué nos envía las diapositivas? Están mal y los Excel que se han hecho la... Mira, yo de las diapositivas te doy razón. Los Excel, como son improvisados el rato que se hace en la clase, yo esos Excel no los grabo. O alguno que, por ejemplo, alguno muy especial, es posible que sí aparezca por allí, pero la mayoría de ellos son resueltos así, como cuando escribo aquí encima de la diapositiva. Eso, después de que yo termino, quito esos garabatos, entonces eso no quedará grabado si alguien está grabando las clases. ¿Alguien las está grabando? No, profe. Yo, profe, las estoy grabando todas las clases en mi canal, están en YouTube. Ahora les comparto. También, porque yo no... Bueno, profe. De todas las materias las tengo las clases. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Luego, profe. Chao.